Estaba refiriendo que esa primera condición que tienen los halcones de Ed Pitcher, que es volar los halcones sumamente gordos o con suficiencia de carnes, es imposible para un perdiguero que se destina a los teros, ¿no? Una hembra de perdiguero pichinchae, perdón, femoral y femoralis, que ocurre en Brasil, digamos, de 240 gramos, que por decir de alguna forma es un peso de un macho de pichinchae, para que ataque un tero, tiene que estar lo suficientemente hambreada para poder dar con el Vanellus, ¿no? Entonces, esa es la bifurcación entre presiones y presa sin natura en cetrería, principalmente en los halcones, que es a lo que me refiero yo. Y tener un halcón altero implica otros acoplamientos innecesarios para un halcón, digamos, destinado a una presa in natura, como podría ser una codorniz, o un lambú, o una esturnela, o una madrugadora, ¿no? No se necesita de los temples rigurosos para ese tipo de pájaros. El halcón diría que le sale hasta natural a una esturnela, a una madrugadora, a un tínamo, porque principalmente los tínamos, ¿no? Y las palomas tienen un vuelo que es sumamente atractivo para cualquier rapaz, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo se tienen que entrenar los halcones, los aplomados, los perdigueros, ¿no? Se ha hablado de tediosas y agotadoras sesiones al señuelo. Se ha hablado en algún momento de llamarlos al señuelo con la camioneta en marcha. Se ha hablado de, no sé, antiguamente de cometas, de globos. Últimamente escuché una disertación de perdigueros que eran, digamos, como llaman, acondicionados físicamente o musculados, ese verbo tan impropio, tan duro y tan feo de ser escuchado, ¿no? Musculado, un halcón perdiguero es musculado con palomas mensajeras. Todo ese herramental, ese acoplamiento, esa pérdida de tiempo y momentos de la vida, a veces yo pienso que son innecesarios cuando se destina a un perdiguero a presas sin natura, como la esturnela, como la madrugadora o como los mismos tínamos, ¿no? Yo por mi parte, no quisiera ser autorreferente, pero lo que hablo no lo escribo, sino que lo pienso, entonces voy hilvanando alguna idea. Entonces yo puedo decir que por mi parte yo no recuerdo haber algún momento aleccionado físicamente a un halcón, a un perdiguero y a un peregrino, nunca. Probablemente al inicio haya hecho en algún momento lo que llamaban saltos verticales en la casa, pero nada más. Yo nunca he hecho sesiones al señuelo, ni he llamado al perdiguero, al señuelo con el carro en marcha, ni los he volado a palomas. A palomas sí, los he volado a palomas, pero no lo veía como un escape, más que lo veía como un divertimento para cuando el halcón se está iniciando y nada más, ¿no? Para mí, para ser un perdiguero fuerte, para mí no hay nada mejor que volarlos diario. La verdad sea dicha de esa manera. Uno puede tener un perdiguero medianamente bueno, que pueda cazar por ahí alguna tórtola, un chisco, raramente quizás una madrugadora, una esturnela. Pero si uno quiere ya experimentar o expandir su conocimiento, tentando, aproximándose muy levemente, muy lejanamente a cómo es la velocidad de un perdiguero salvaje. Uno necesariamente tiene que volar diario al perdiguero.
o cuanto menos unas 4 veces por semana o 5 veces por semana estaría bien para ver un halcón bueno. Hay que volarlos diario. Antes de eso, volar los perdigueros volados los fines de semana, van a cazar, claro que van a cazar un chisco. Pero ese halcón no es un verdadero perdiguero, no como los que yo pienso haber visto en algún momento de mi vida. Los perdigueros realmente con presas excepcionales, y cuando me refiero a presas límite, ¿no? Son, por ejemplo, que casen por ahí con cierta asiduidad una esturnela, una madrugadora, o en cierta ocasión atrape un chorlo, charadri, un tipo de esos pájaros rápidos. Tiene que ser un halcón volado en suficiencia de carnes, no es un halcón medido gramo a gramo en la balanza y que vuele a diario principalmente, ¿no? Cuanto menos a mí, yo no sé volar halcones flacos o en rigor de peso. A mí, en cuanto un perdiguero tenga determinación de caza, que esté, digamos, que vea la secuencia, la precuela, el andar del camino y el andar del cetrero y del perro en el campo, y que esté enfocado en ese andar a lo que pueda salir, ya sea de la muestra del perro o el andar del cetrero, estará bien para mí. Si me rehúsa el puño, bueno, yo puedo hasta admitir que el halcón sea desobediente en ese aspecto. Por último, tengo el señuelo para llamarlo, digamos, como freno de mano, como algo de emergencia, para hacer una llamada inesperada en algún momento. Y si no me viene al puño, para mí está bien, en tanto tenga, como vuelvo a decir, una determinación de caza. Esos son los mejores perdigueros para mí. Esos perdigueros que vuelan gordos, que probablemente sean desobedientes al llamado al puño, que anden de copa en copa siguiendo al perro o siguiendo a la persona, y que no se limiten a lo que el halcón le pueda sacar en su andar o que el perro pueda apuntar. Son halcones. Es un perdiguero, por ejemplo, que ataca al horizonte. Un perdiguero que ataca al horizonte y uno no sabe a qué ataca y luego vuelve al puño, vuelve cansado porque atacó un pájaro cuya identidad o cuya nomenclatura el cetrero desconoce, o si nos ataca al horizonte y uno tiene que tomar el telémetro y buscarlo y lo encuentra con una madrugadora o una esturnela. Esos son para mí, deberían ser en todo caso, los mejores perdigueros, y no hay necesidad para que existan los mejores, ¿no? Esos perdigueros que atacan al horizonte, los perdigueros que atacan en diagonales ascendentes, esos son los perdigueros realmente fuertes. Yo me doy cuenta cuando el halcón empieza la temporada. ¿Cuándo puedo yo advertir que el halcón empieza a agarrar forma? Cuando empieza a hacer esos ataques a cielo abierto, ¿no? Cuando empieza a hacer esos vuelos circulares para arriba, o empieza a hacer diagonales tratando de interceptar a la madrugadora que vuela en lo alto, o la esturnela que vuela en lo alto y quiere clavarse en el pastizal o en el humedal, y el halcón lo quiere atracar de atrás, del punto ciego. Entonces yo digo, ya, acá el halcón está fuerte. Es intentar de ver cómo un perdiguero vuela cuando es un halcón salvaje. No sé si estoy siendo gráfico. Un perdiguero que no se somete a lo que le saca el cetrero al puño, sino que ataca a cielo abierto, haciendo diagonales para arriba. Probablemente sea un halcón largo. Esos son los mejores halcones para mí. Y esencialmente son halcones desobedientes, ¿no? No son halcones que son como robots que vienen al puño al llamado. También puedo hacer un halcón así, pero me siento una congoja en el corazón tener un halcón así tan soldado de mí, tan obediente. Prefiero cierta beligerancia, cierta resistencia en el halcón. Algún cetrero, no quiero decir el nombre, peruano, me vio algunas veces en el campo con perdiguero y me decía, bueno, tu halcón está muy gordo, tienes que bajarlo de peso. ¿Por qué? Porque el halcón empezaba a atacar las esturnelas y luego se iba a un eucalipto y me veía de ahí
en el andar en el pastizal y luego bajaba, y si no llegaba a atrapar a las tunelas se volvía un árbol y así. Entonces veía un halcón desobediente, pero no era un halcón inconexo. Y hago la aclaración acá, ese cetrero que tuvo esa serie de amonestaciones hacia mí, todas las veces que salió al campo, todas las veces cazó una esturnela, sí, una tórtola, una esturnela, y una vez cazó una madrugadora en la cara a él. A partir de ahí dejó de decirme que yo volaba los perdigueros muy gordos. Bueno, creo que tomó un rumbo muy personal esto de este tramo, digamos, de lo que estoy hablando. Para mí la cetrería con perdiguero fue una cetrería hasta los 30 años y después de los 30 años. Ya después de los 30 años es todo mucho más cuesta arriba, todo es mucho más exigente para el cetrero, no para el perdiguero. Porque yo entiendo la cetrería del perdiguero, y con esto no quiero limitar a las personas a que cacen de esa manera. Cada uno tendrá sus formas y bien estará o bien no estará. La mía es no hacer, digamos, no poner foco en el acondicionamiento físico del halcón, más sí volarlo diarios y generar una especie de vínculo con el halcón a través de esas salidas diarias al campo y probablemente con el uso de uno y otro escape, no muchos tampoco. Principalmente a mí me gusta tirarle castillas enteras, tengo mensajeras también, pero y por ahí para un macho es mucho, ¿no? Un macho le puede llegar, no sé si qué tan asiduamente le pueda llegar un macho de perdiguero a una mensajero, pero pongamos que si igual si le llega, es una paloma muy grande, en cambio una castilla es una paloma más pequeña, que vuela menos, igual es una paloma, vuela fuerte, y puede hacerte buenos vuelos, digamos, puede hacerte buenos escapes, divertidos, digamos, ¿no? Yo en su momento, estoy hablando 2012, hace ya 13 años, ¿no? Yo pensé este procedimiento. Empecé a tirarle a un perdiguero que yo tenía. Empecé a tirarle en un primer momento 2. De ahí llegué al límite y al exceso quizás de tirarles hasta 7 cuculís. Que 7 cuculís son la Zenaida meloa, que es una Zenaida más pequeña que la madrugadora, que la auriculata. Hasta 7 cuculís en una sesión de escapes en una tarde. Cuculís recién atrapadas, ¿eh? Eran unos vuelos increíbles, a veces con apariciones de peregrinos, o poliosomas queriendo robar al perdiguero. Alguna vez no, 2 o 3 veces ya tuve que recoger del perdiguero, tuve que recogerlo en un centro de entrenamiento del ejército, porque el vuelo fue tan largo que se metió al cuartel. Yo entré en una zona militar, pasando algunas vallas, algunos alambres con púas, esto en el desierto de Ancón. Al rato vino un soldado con un fusil, pensando que está haciendo un loco acá con un sombrero y una mochila y tan sucio, ¿no? Era yo buscando mi halcón. Le explicaba con telémetro en mano. El soldado, pareciendo no entender de qué servía este aparato, le explicaba un poco, seguía la señal y bueno, lo encontré en unas inmediaciones, en unas instalaciones del cuartel que eran una especie de cuartos que estaban abandonados. Ahí había atrapado el escape de la cuculí. Esos son la mayoría de acoplamientos que yo hago o que yo hice, ¿no? Tirarle palomas, no muchas tampoco, ¿no? En cambio con el tero no. El tero precisa algunos acoplamientos, yo diría medievales, ¿no? Eso de atrapar un tero, amarrar la pata del tero, algunos le atan un poco de carne en el cuello para que el perdiguero
vea la carne y vaya al tero, porque a veces no solo la pelea del tero, sino el grito asusta al halcón. Hay que bajarlos lo suficientemente de peso para que pueda atacar un tero. Todo tan antinatural, tan tedioso, tan riguroso, tan a mi gusto, tan innecesariamente riguroso que se podía evitar, ¿no? Y en cambio, en contramano o a contraparte, las presas sin natura, como las esturnelas, las madrugadoras o los propios tínamos, no precisan esos acoplamientos como de estar atrapando, no sé, antiguamente eran garzas, antiguamente eran grullas, se le ataban el pico con una línea, con una cuerda, con una soga, no lo sé, se le ataba las patas para que no ataque con las uñas y las patas al sacre o al gerifalte. Ese tipo de procedimientos que nos parece ahora tan antiguo, aún todavía yo creo se realizan con el tero. Por lo menos en Brasil tengo relatos de varias personas que hacen ese tipo de acoplamientos. Atrapan al tero, lo amarran, le atan en el cuello un poco de carne y van, digamos, atrainando al halcón, ¿no? Haciendo un escape, trainándolos. O sea, sirviendo trainas de tero al perdiguero. Yo lo que sé es que esos procedimientos están fuera de las costumbres que tengo yo como cetrero. Lo que hay que entender también es que si uno destina limitativamente o privativamente el perdiguero al tero, está siendo un halcón solamente resistente, ¿no? Está siendo un halcón, digamos, un maratonista y un luchador, porque necesita pelear en la tierra con el tero una vez que el halcón lo agarra, ¿no? En cambio, cuando uno caza con un perdiguero a presas naturales, presas que los congéneres salvajes de nuestros perdigueros, sus primos, cazan también con asiduidad en la naturaleza, llámese estas esturnelas, madrugadoras o los mismos tínamos. Son pájaros que necesitan ser velocistas. Son perdigueros que no solo tienen que sostener esa velocidad, sino que tienen que aprender a ser veloces en los pocos metros. Apretar fuerte para que el halcón se clave, para que la madrugadora se clave. O sea, es hacer un velocista, ¿no? Un velocista pero que sostenga la velocidad por quizá algunos cientos de metros o kilómetros. Yo quería mostrarles sobre lo que hablé respecto al tero y las maneras como se atrapan los teros y todo. Este libro, El arte de la cetrería, del arte venandi cum avirus, que sería malamente traducida como el arte de caza con aves, de Federico II de Hohenstaufen, ¿no? Este libro me parece que es la página 198. A ver si me dejan. Aquí está. Yo lo había doblado. A ver, este libro, que fue editado en su momento por Cairel Ediciones, contiene íncito un error consustancial, que está en su propia índole, en su propia esencia, que es el siguiente, que es la traducción de una traducción. O sea, este libro es la traducción de la obra de Casey Wood, que tradujo en su momento la obra de Federico Primigenia, del latín al inglés. Entonces esta es una traducción del inglés al español. Y yo supe tener alguna
correspondencia a través de correos electrónicos con Juan Manuel Frádegas, el doctor, un investigador, Juan Manuel Frádegas, que me parece que es catedrático en la Universidad de Valladolid. Él tiene un artículo académico que fue publicado hace probablemente 20 años y él cuestionaba esta obra de Cairel, que fue, si mal no recuerdo, fue publicada o fue lanzada en 2004, y él señalaba, la principal objeción era la siguiente, que esta obra se trataba de la traducción de una traducción, y la primera traducción del latín al inglés hecha por Casey Wood ya contenía errores. Entonces, esos errores se han trasladado acá, pero por intermedio de otro idioma, por el español. Entonces, habría que ver la posibilidad, y probablemente no sea una posibilidad remota, sino una posibilidad, digamos, que tiene cierto grado de facticidad, que es permisible en los hechos, de que alguien, alguna entidad o alguna asociación, me estoy refiriendo, o puedo, digamos, pensar primigeniamente en la Asociación de España, la Asociación de Cetrería de España, que haga una traducción directa del latín al español, y un español neutro, no un español no un español cantábrico, digamos. Tendría que ser un español neutro, fuera del color local, para que pues, sea entendida por todos los cetreros de lengua que hablan, que tienen como lengua madre el español. Se ha realizado una traducción del latín al español, pero con rigor académico, ¿no? Eso sería una buena empresa. Una buena empresa histórica, digamos, ¿no? Y que tendría que ver mucho con revalorar esta fuente, muchos dicen la Biblia cetrera, ¿no? Esta obra de Federico II, L'arte cunandi cum habitus. Bueno, acá en la página 198 está el capítulo 3, es de cómo volar a los sacres a la traína de garza. Traína, para todos los efectos, es escape, ¿no? Ahí dice, leo: los sacres sean menos valientes que los gerifaltes, y por ello deben ser muy hambreados antes de entrarles a la traína. Cuando esto se ha cumplido, tómese una garza, del mismo color al que el halcón habrá de volar, blanca o cenicienta, y cósasele los ojos, o sea, se le pestañaba a la garza. Átense sus mandíbulas, como es hecho con las grullas, y cálcense en sus patas pihuelas, con lo que al tirar de un cordel sujeto a ellas, pueda hacerse que al estar el pie caiga al suelo. Ahora átese alguna carne sobre sus espaldas. Es lo mismo que sucede acá con el tero, en Brasil, ¿no? Que le amarran un poco de carne en el cuello. Sigo. Ahora átese alguna carne sobre sus espaldas entre las alas, igual que se hizo con la grulla, perdón. Un ayudante debe estar presente para tomar el extremo del cordel, y cuando todo quede listo, el halconero que porte el halcón le mostrará la garza al pájaro y deberá soltarlo cuando dé signos de querer volar a la presa. Yo que vuelo sin ayudantes, yo estaría muerto en este procedimiento. Si no acabara de ver a la garza, porque esta no se mueve, el hombre que mantiene el cordel habrá de tirar de este con cuidado para que la garza mueva las alas pero no caiga al suelo. Y tan pronto como el halcón se aperciba de este movimiento, tendrá que ser lanzado. Cuando haya tomado la garza o la carne que colocamos sobre sus espaldas, a menos que se cuente con otras garzas, y el halconero desee entonces que el halcón la decapite, el ayudante próximo deberá interferir para proteger la cabeza y el cuello de la garza cautiva y que no sea muerta. Si la carne colocada sobre la garza no es la adecuada para alimentar al sacre, désele una paloma del mismo color que el de la garza, o sea, una paloma blanca,
y ofrézcale de la siguiente manera. 2 puntos, ¿no? Tómese la paloma por la cabeza y los pies y encúbrase bajo el ala de la garza, no dejando ver la mano del hombre. Preséntesele al halcón el pecho de la paloma y permítasele desplumarla. Entonces practíquese una incisión en la piel y désele de comer de esta carne como si fuera la de la garza, engañando entonces de esta manera al sacre, ¿no? Que come la suculenta carne de la paloma para que no se dé cuenta que es una carne, digamos, haciéndola pasar por una carne garza. Si no se dispusiera de paloma que coma el sacre, cualquier otra vianda que sea buena, ofrézcasele, asomándole por el ala de la garza, como hemos dicho. Y el halcón deberá ser volado a la traína hasta que capture de buena gana, o sea, hasta que empiece a capturar con verdadera intención, digamos, ¿no? Y que no sea forzada. A medida que estas lecciones continúan, la cantidad de carne que se sujeta sobre la garza habrá de ser reducida muy poco a poco, y el hombre que lleve el halcón deberá cada día alejarse un poco más de la garza hasta que el halcón no pueda ver la comida sobre la presa. Y cuando desde lejos tan pronto tome la garza con presteza, y esto lo haga por el intensivo, y no por el incentivo de la carne, sino por la garza, entonces retírese la carná y no vuelva a usarse en adelante. O sea, cuando empiece a atacar bien el sacre a la garza, debe tirarse la carne atada en el cuello. Desde el momento en que esta carná es retirada y las lecciones a la traína son continuadas, sin ella no habrá más necesidad, como en el caso de la grulla, de atar las pihuelas a los pies de la garza para hacerla caer al suelo, ya que esta ave no es tan poderosa como la grulla y cae fácilmente cuando es acometida por el halcón, y cuando pierde el equilibrio y queda sobre el suelo, no será capaz de herir al halcón con sus uñas como lo hace la grulla. La garza debe ahora ser atada por encima de una rodilla con una sola pihuela y un cordel, y con esto será suficiente para impedir que escape, digamos, la garza. La garza, cegada por el pestañeo, suele permanecer tranquila y no moverá siquiera las alas. Esto es lo que dice este libro. Este libro es del medioevo. Yo creo que algo ha tenido que modificarse en el tiempo, la cetrería. Entonces esos procedimientos, no digo que sean iguales, pero algo asimilable es lo que opera con el tero, ¿no? Atrapar al tero, amarrarlo, atarle una carne. Para mí, no digo humilde, para mí modesta, para mí circunspecta, para mí críptica cetrería, es innecesaria. Y el propio, en alguna parte, a ver si me dejan mostrarle, el propio Federico II sabía que estos eran completamente lances antinaturales, innecesarios, ¿no? Esto, por ejemplo. Miren, el capítulo 1, de la educación de los sacres con el señuelo y la traína de la garza. O sea, cómo se les enseña al sacre, cómo se los amansa, cómo se les enseña al señuelo y cómo se le hace escapes de garzas, ¿no? Y en un pasaje, digamos, en una parte de este libro sobre el escape de garza a un sacre, Federico II dice lo siguiente: incluso después de que un sacre haya sido sobradamente entrenado con el señuelo, subrayé, seguirá siendo para él un hecho antinatural tomar garzas, a menos que haya sido primero educado para este propósito por un halconero. Y como el único medio de dar instrucción conveniente es con un escape de garza, con una traína de garza, debemos explicar cómo se hace esto. Antes de que el halcón sea volado a la traína o al escape, esto es, toda vez que su instrucción con el señuelo haya sido completamente, podrá ser lanzado a aquellas aves
que los sacres acostumbran tomar cuando cazan por ellas mismas. De este modo se irá habituando a recibir ayuda humana en la caza antes de ser volado a la traína de garza. ¿Qué nos está diciendo acá Federico II? Nos está diciendo que él es consciente de que tanto el lance de grulla con gerifalte como el de garzas con sacres son completamente antinaturales, son presiones. Y es por eso que primero tiene que dejarse el halcón capturar las presas que asiduamente puede cazar en la naturaleza, para que se vaya acostumbrando a al acoplamiento o al apoyo, a la asistencia del hombre. Y luego de eso empezar con las traínas o los escapes de garzas, que es como que ya refería anteriormente, ¿no? Cómo se hacen estos escapes, amarrando a las garzas o amarrando a los teros, amarrándoles un pedazo de carne en el hombro, en la espalda o si no en el cuello, y cosas de ese tipo. Situaciones completamente desnecesarias para mí, completamente desnecesarias. Bueno, ahora sí termino. Yo creo que el perdiguero debería buscársele presas que no precisen esos acoplamientos, esos temples rigurosos, eso de estar buscando escapes y amarrarlos y atar un pedazo de carne al cuello, porque el halcón es completamente un hecho antinatural para un halcón atrapar un quero, como también es antinatural, como lo fue y como lo es atrapar una grulla para un gerifalte. Con la grulla y el gerifalte es peor aún, es aún más, como digo, más atroz, más grosero el asunto, ¿no? Más mórbido. Habría un término en inglés más gore, ¿no? O sea, porque a la grulla había que atarle el pico y una vez que atrapara el halcón, no solo se le ataba el pico, se le ataba las patas. Y cuando el halcón llegaba hacia ella, tenía que agarrarse del pico a la grulla y clavárselo en la tierra para que no pueda herir y hasta matar al gerifalte, ¿no? Completamente desnecesario en estas épocas. Digo esto porque acabo de recordar que ya existen algunos números, algunos cuantos perdigueros difuntos porteros que han muerto por los halazos de los teros. Entonces me parece completamente una cetrería desnecesaria exigir o sobreexigir al perdiguero a presas que no tienen en su DNA, en su ADN, en su sangre el perdiguero. Y más bien buscar persecuciones más frenéticas, quizás más kilométricas, como la madrugadora, persecuciones más rápidas, como la esturnela. Preocuparse más que el perdiguero, digamos, no te lleve en mano una esturnela a estar buscando un halcón sobreexigido en su valentía para atrapar una presa que en situaciones de estado silvestre no lo hace, ¿no? Esas cosas ocurren acá en Brasil, de este tipismo del perdiguero altero, ¿no? Entonces sobre eso que es que principalmente Marco Cruz habló de las diferencias del perdiguero femoral y de Pichinchae, dichos completamente, digamos, injustificados para mí, ¿no? Ya Freddy Palinger me decía algo de esto, me decía, él tenía, o tiene, no lo sé, hace tiempo no hablo con él tiene un perdiguero, es un macho, pero es un macho mezcla de un perdiguero femoralis de cepa argentina con un Pichinchae. Pero para todos los efectos él cree que es Pichinchae y él lo dice que es Pichinchae. Y él me indicaba, no, él la contraparte de Marco Cruz cree lo contrario. Cree que los Pichinchaes son mejores. Y él me decía, no, los Pichinchaes son más sistémicos. O sea, como diciendo que los perdigueros Pichinchaes son mejores. Solo que no cazan presas muy grandes. Y los que cazan presas más grandes son los femoralis. Incomprobable, por otra parte. Yo cuando escuchaba eso de Freddy Palinger, yo me quedaba absorto, me quedaba callado, obviamente, ¿no? Por respeto. Pero luego, en mis adentros, digamos, dentro de mí, yo decía, ¿cómo puede decir esto si tiene un solo halcón, ha experimentado con solo un perdiguero y ni siquiera es un Pichinchae puro, sino es una mezcla de un femoral y argentina?
Entonces, todas estas cosas de esta suerte de vanagloria propia del cetero brasilero, yo creo que merece ser discutido, merece ser, no sé si expuesto, pero por lo menos impugnado, ¿no? Yo veo mucho, yo estoy muy ávido de información, de conocimiento, sea en lectura, o sea en fuente audiovisual, en vídeos, en audios, ¿no? En lo que ahora llaman podcasts de cetrería. Y veo mucha vanagloria en Brasil. Se ha querido ver, o se está queriendo ver en Brasil, cifrar una forma de casa, que es la altanería, solo en una sola persona, ¿no? Como si nadie más hubiera hecho eso, ¿no? No digo en Brasil, en el continente, ¿no? Hay que decir a algunas personas que cazar madrugadoras, los primeros que cazaron madrugadoras fueron los peruanos, y 40 años atrás, desde finales de la década de 1970, para ser más concreto, 1979, y 1980, 1981, ya un halcón, Tupac, que era de Lucho Bertocchi, ya cazaba madrugadoras, ya cazaba cenadas auriculatas. Entonces, yo veo mucho esnovismo en las gentes o en algunas gentes de Brasil respecto a la cetrería. Me parece que ellos toman la cetrería no como un fin, sino como un medio de ser más conocido, de ser más alabado. Yo, por mi parte, busco más ser críptico, más oculto, ser olvidado quizás, olvidado por mis pares y por la gente en general, porque veo a la cetrería como un fin en sí mismo. No me veo yo estando sobreexpuesto como algunas personas en Brasil, ¿no? Siempre he querido, y muchas veces no he podido, siempre he anhelado que mi cetrería sea, ¿cómo digo?, que mi casa el mantenimiento del halcón o de mis halcones sea como un taller medieval, lo más elemental posible. Por eso que vuelo a los perdigueros. Yo podría volarlos hasta sin transmisores, pero no puedo porque se pueden perder. Los vuelos sin pihuelas, los vuelos sin ninguna atadura. Es tratar de buscar una comunión, pero en paridad con el halcón. Por eso que no los bajo de peso también. Un día caza y estará bien, y otro día no caza y está un poco renuente y no quiere venir al puño, o rehúsa a la codorna que le sale, o no le entra bien, y estará bien, y mañana probablemente caza, y si no caza también estará bien. En algún momento cazará. Mi idea es siempre buscar una comunión, una especie de relación íntima con el halcón y por ende con la cetrería, ¿no? Veo gentes en Perú que toman a la cetrería como un medio de posicionarse personalmente y no como un fin en sí mismo, ¿no? Hablan, por ejemplo, en Brasil, hay un cetero que refiriendo que ha volado más de 15 halcones, 15 peregrinos. Habría que ponerse a discutir eso, ¿no? Pongamos 15 peregrinos en un lapso de ¿cuánto tiempo? Yo, para tener 15 peregrinos o haber volado 15 peregrinos, yo debería tener 80 años, porque cada vez los halcones me duran 6 años, 13 años, 5 años. Entonces, habría que preguntarle a ese cetrero brasilero que indica que ha tenido 15 peregrinos, ¿a qué los ha volado? Porque haciendo un cálculo probablemente no exacto, haya tenido 2 halcones por año. Y uno sabe, para tener un peregrino medianamente bueno son por lo menos 3 años. Entonces, no se quemen los halcones así. Igual en Perú hay un cetrero, y solamente uno, que vuela todo tipo de pájaros. ¿A dónde llega el tedio? Tiene perdigueros, tiene peregrinos, tiene otro tipo de halcones de la selva. Yo creo que es un error tener un halcón. Uno debe tener 2. Yo ya sufrí mucho. El cetrero sufre una especie de miedo al vacío, de horror vacui, ¿no? Cuando se tiene un solo halcón o un solo perro. Cuando muere el halcón de un cetrero que solamente tiene un pájaro,
es algo atroz, es algo terrible, porque es como que a uno lo bajan del tren de la nada y uno se ve al medio de un lodazal, de un desierto, sin saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha acontecido. Por eso que es bueno, como mínimo y como máximo, tener, creo yo, 2 halcones. Porque si le pasa algo a uno, tienes el otro. Igual con los perros. Yo por eso, a partir de ahora, me destino a tener 2 halcones y 2 perros. Para no sufrir ese horror vacuis, ese miedo, esa aversión a no tener pájaros en la casa, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cetrería es como ¿cómo diría? Es la hipérbole de la manutención en cautividad de animales, ¿no? Porque todos mantienen en cautividad animales, gatos, perros, pajaritos, pero la cetrería es la hipérbole porque nosotros le asignamos un rol biológico a la rapaz. O sea, no solo la tenemos en la casa, sino que la sacamos fuera de la casa a hacer lo que un congénere salvaje de él hace, ¿no? Entonces, por eso digo que es casi una excentricidad, ¿no? En el manejo, en el manejo de animales en cautiverio. Hay que buscar, creo yo, cierta modestia, cierta reserva en nuestra cetrería. Más aún en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos tan agobiantes para la cetrería, con estas normas o proyectos de normas que intentan anular o derogar las leyes sobre caza en general, ¿no? Pienso yo que la cetrería en el mundo obedece en gran parte al gran paraguas legal que nos da la caza en general. Téngase en cuenta, y creo no conocer, o en todo caso ignoro el país en el cual esté permitido la cetrería y no la caza. Quiero decir de esta manera o de otra que todos los países en los cuales está permitido la cetrería, está permitida la caza. Y yo creo, porque esto ya viene sucediendo, esta especie de oleadas con leyes muy restrictivas acerca del manejo de fauna, acerca de la caza, si esta oleada llega a prohibir o a restringir o eliminar la cetrería en España, va a ser muy difícil para Sudamérica mantener la cetrería como, digamos, con un nomen juris, ¿no? Con un nombre legal o como una actividad regulada en las leyes, ¿no? Yo creo que en cierta forma España, con la declaración del UNESCO, es como un faro que se ve a lo lejos, pero si ese faro se apaga o se cae, yo creo que corre mucho peligro la normatividad favorable a la cetrería en algunos países de Sudamérica, y por ello me estoy refiriendo a Perú principalmente y quizás a Argentina, ¿no? Eso es lo que yo quería decir.